Y es tiempo de adentrarnos en otro de los temas que nos ocupa esta mañana cuando se cumplen 64 años de la fundación del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, INDER. Para ello contamos en nuestro set de entrevistas con el máster en ciencias Erie Reyes López, quien es el director del Salón del Deporte Cubano. Muy buenos días para usted. Buenos días para usted también. Gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto que esta mañana esté compartiendo aquí en nuestra revista y por supuesto con nuestros amigos televidentes. Bueno, Erie, conversemos. ¿Cuál fue el contexto que propició la creación de una institución tan aglutinadora del deporte en Cuba como lo es el INDER en el año 1961? Y la felicitación ante todo. Muchas gracias. El contexto hay que verlo incluso en la época de la colonia, cuando la colonia española prohibía la práctica del béisbol porque la consideraba subversiva y era practicada por jóvenes con afanes independentistas, de lo cual uno de los tantos ejemplos es Emilio Saborín, a la par que España promovía la práctica de fútbol en Cuba, porque era precisamente la Liga de Fútbol Española la que pagaba una buena parte del salario de los voluntarios que venían a enfrentarse a los mambises cubanos. En la pseudo república, en el año 1937, exactamente el 8 de marzo, se crea la Dirección General de Deportes, como un intento de desarrollar el deporte en Cuba, pero sin objetivos y sin una proyección que lograra que la práctica fuera un derecho de la población y que no abarcaba a todos los sectores, ni incluso incluía las zonas rurales de Cuba. Tan pronto como el 13 de enero de 1959, comandante jefe Fidel Castro nombra al capitán del ejército rebelde Felipe Guerra Mato como director de la Dirección General de Deportes. Y se inicia un proceso que el mismo Fidel catalogara como que venimos a llevar el deporte tan alto como sea posible. Y en ese proceso, desde ese enero de 59 hasta 1961, se sentaron las bases necesarias para crear una institución que sí lograra el propósito de la revolución, que el deporte fuera derecho del pueblo. Es entonces que el 23 de febrero de 1961 se crea el INDER como organismo rector de la actividad física y el deporte, que incluye programas desde la madre embarazada hasta el adulto mayor, incluyendo los discapacitados, y que tiene un movimiento deportivo tanto masivo como de alto rendimiento. Entonces creo que sería oportuno enumerar cuáles eran los beneficios de crear una organización como esta que no tenía un precedente. Sería injusto pretender hablar de algunas cosas porque eso da para muchas horas de... Crear el INDER trajo como de los primeros resultados, primero, la identificación de la necesidad de crear un capital humano. Al triunfo de la revolución no llegaban a 1.000 los profesores de educación física en Cuba. Actualmente hay formado más de 100.000 profesores de educación física, más de 50.000 licenciados y más de 400 doctores en ciencias en la actividad del deporte y la actividad física. Ese es el primer problema que se planteó el INDER. Formación del capital humano. Desarrollar también un régimen de participación deportiva como un sistema, como un proyecto que abarcara toda la población, incluyendo las zonas rurales, para los que se creó un plan muy humano, que es el plan turquino, que desarrolló las competencias y la actividad física en las zonas más intrincadas del país. Entre los grandes beneficios también está el haber creado en el año 1966 las escuelas de iniciación deportiva escolar. El 6 de octubre de 1966 se crea la I de Mártires de Barbados en homenaje al primer año de haber sido injustamente asesinado nuestros jóvenes esgrimistas. Se crea también un Instituto de Medicina Deportiva para desarrollar una medicina especializada que facilitara la salud y perfeccionara a través de su trabajo los planes de entrenamiento de nuestros atletas, y que además atiende los familiares de los atletas. Como una idea genial de Fidel, también en el año 2000 se crea el Centro Antidoping. El 13 de febrero del año 2000 se crea el Centro Antidoping para lograr
llevar a planos superiores lo que siempre se pretende del deporte cubano, que sea un deporte limpio, sin manchas, sin trampas, sin trucos. Y ese centro antidoping hoy día ha mantenido durante estos 25 años una atención sistematizada a todos nuestros atletas e incluso atletas de otros países, y ha sido quien ha llevado las pruebas antidoping de muchos eventos internacionales, a pesar de las limitaciones, a pesar del injusto bloqueo que limita la adquisición de los materiales necesarios para el centro antidoping. De igual manera, se han creado a lo largo de todo el país miles de instalaciones deportivas. Al triunfo de la revolución, apenas en Cuba podía decirse que no llegaban ni a 500 las instalaciones que eran públicas. Las mejores y las mayores eran dadas a los clubes privados. Hoy día, y producto de ese gran impulso que se dio durante los primeros 40 años, se crearon en Cuba más de 5.000 instalaciones deportivas. Y en cada municipio del país se creó un gimnasio, en cada municipio del país hay un terreno de fútbol, un terreno de béisbol, en las condiciones propias nuestras, con limitaciones, pero existen las condiciones necesarias para que todos los cubanos tengan un lugar y un programa con el cual desarrollar su motivación en la actividad física y como consecuencia el alto rendimiento. La educación física ha tenido durante todos los años de INDER una atención especial y una dedicación muy importante por parte del INDER, por cuanto es la educación física la base de la creación de hábitos a la población para el desarrollo de actividad física. Y en la pirámide de alto rendimiento, que es también un logro del deporte cubano, el primer escalón es la educación física y las pruebas de eficiencia física a nuestros niños y jóvenes, incluyendo los discapacitados. Lo que después se va desarrollando aquellos niños que tienen talento en las áreas deportivas, en los combinados deportivos de cada municipio, en los centros provinciales de deporte, en nuestras escuelas nacionales, y como una vía de desarrollar ese deporte que tanto éxito nos ha dado. Cuba, por el prestigio internacional del deporte, ha sido sede de importantes eventos. Cuba acogió con poco tiempo los Juegos Centroamericanos de 1982, los Juegos Panamericanos de La Habana, y en el año 2016 Cuba acogió el 9º Congreso Mundial de Deporte para Todos, al cual asistieron más de 100 miembros del Comité Olímpico Internacional, por el prestigio de Cuba, de su deporte, de su medicina deportiva, de su centro antidoping y sobre todo de destacado trabajo de sus entrenadores, técnicos, médicos, fisioterapeutas e incluso hasta los trabajadores de mantenimiento de las instalaciones. Ya lo decía usted, habría mucho que decir en relación con la historia y con los beneficios del INDER al cabo de estos años de fundado. Bueno, ¿cuánto ayudó el empeño, el apoyo y también el seguimiento milímetro a milímetro que siempre le puso nuestro líder histórico, Fidel Castro, al deporte para alcanzar esos resultados que son tan significativos en los eventos tanto nacionales como internacionales? No es manido decir que Fidel es el atleta mayor. Es conocido que Fidel en su etapa de estudiante fue un gran atleta, fue un practicante de la caza submarina, un excelente jugador de baloncesto, un excelente jugador de béisbol también. Como tal, un amante del deporte. El 19 de enero de 1959, en su segunda visita a la ciudad deportiva, Fidel define, como dije anteriormente, venimos a llevar el deporte tan alto como sea posible. Y en una reunión ese día con un grupo de los principales funcionarios del deporte en ese momento, definió la necesidad que existía de llevar el deporte como una medicina preventiva, como promoción de salud a la población. Y como resultado de la práctica sistemática de la población, se lograra un alto rendimiento. Muchísimos son las anécdotas y los ejemplos que se pueden poner de Fidel en la práctica deportiva. Voy a remitirme a aquel famoso juego del 24 de junio de 1959, el juego de los Barbudos en el Estadio del Cerro, en el cual Camilo definió muy bien contra Fidel y en la pelota, que es un juego que se hace para promover en la población el deporte amateur, porque años después, el 8 de febrero de 1962, se realizó el último juego profesional de béisbol en Cuba y se crearon, como una de las tantas ideas de Fidel, nuestras series nacionales en las que participaran
todos aquellos peloteros, incluso algunos que ya rebasaban los 30, 35 años, que no pudieron pasar al béisbol profesional y que se llegara los jugadores a la serie nacional por su participación en las competencias desde la base. De igual manera, puso siempre mucho énfasis en la salud de los atletas y siempre dijo que lo más importante era que los atletas fueran personas que representaran dignamente a su país, que fueran cubanos ejemplares. Hay que ver a Fidel también en el entorno de cómo propiciaba la formación del capital humano, cómo le ponía especial intención a ese fenómeno. Y creo que uno de los ejemplos más significativos fue cuando aquel escándalo en que trataron de involucrar a atletas cubanos en los Panamericanos de 1999, dijo en la primera mesa redonda que fue dedicada al deporte, la primera mesa redonda que se hizo en nuestro país que fue dedicada al deporte, dijo, vamos a hacer un centro antidoping. Y desde esa fecha, septiembre de 1999 a febrero del 2000, se creó un centro antidoping que en sus 25 años ha logrado siempre su recalificación. Nunca ha tenido un momento. Es sin duda Fidel, el atleta mayor, el guía, el impulsor, y en los que llevamos mucho tiempo en el INDE siempre pensamos, cuando valoramos qué debemos seguir haciendo, cómo quisiera Fidel o cómo quiso Fidel que fuera nuestro deporte. Según su criterio, luego de 64 años de fundado el INDER, ¿qué debe mantenerse y qué debe modificarse en el movimiento deportivo cubano para lograr una evolución positiva con el propósito de obtener resultados que desafortunadamente hoy no tenemos como país, sino de manera individual por algunos de nuestros atletas más talentosos? Es por todos conocido que el contexto actual no se parece en nada al de los años 90. Hay que ver que incluso siguiendo el ejemplo de Cuba, los gobiernos de muchas partes del mundo están dedicando un poco más de atención al deporte. Y el deporte, como una actividad social, ha encarecido sus presupuestos. Nosotros no somos ajenos a eso. No somos ajenos a eso de que quiera comprar una jabalina a Europa o Asia cuando no la podemos comprar en Estados Unidos por el bloqueo. No somos ajenos a que un pasaje de un atleta nuestro a Europa es mucho más caro que un atleta que vive en Europa y que puede topar consecuentemente. Y también el INDE transita por las limitaciones económicas que transita todo el resto del país. Es indudable que la ley del sistema deportivo cubano, que está en este momento a consulta de miles y miles de ciudadanos en Cuba, atempera el trabajo del deporte cubano a la realidad actual. La ley del deporte cubano define los objetivos, los propósitos del deporte cubano y en sus 27 capítulos insiste, primero que todo, en un empleo superior de la ciencia y la tecnología y el perfeccionamiento del empleo de los recursos humanos y materiales. Esta ley del deporte cubano, que Cuba no tenía ley del deporte cubano, es sin duda alguna el paso necesario para este momento y se da cuando más falta hace. Hay que también resaltar que el INDER enfrenta este año con mucha alegría una rendición de cuentas en la Asamblea Nacional. No rendía de cuentas el INDER en la Asamblea Nacional desde el año 1987. Y eso lo estamos acogiendo con alegría porque vamos a tener la posibilidad de que el pueblo a través de sus diputados nos digan por dónde vamos y hacia dónde debemos ir. No cabe la menor duda que no es la misma época de Barcelona 92 a la época de París 2024. No es igual el contexto para la práctica de la actividad física e incluso para la educación física, que los recursos materiales de la educación física hay que traerlos de Asia. Pero sin duda alguna, la ley del deporte cubano perfecciona lo que tenemos y va en la búsqueda de que con la ciencia y la tecnología, un mejor empleo, podamos seguir adelante y rescatar los resultados, primero que todo, en la promoción de salud y después en el alto rendimiento.
Bueno, estimado Erie Reyes López, le pedimos hacer un alto en nuestro diálogo para conocer otros temas que también son noticia en nuestra revista y más adelante volveremos con usted. Así es que no se vaya, en unos minutos retomaremos nuestra conversación a propósito del aniversario 64 del INDER.